Bueno, en este video voy a desarmar un disco rígido externo, disco portátil de 2 TB, marca Toshiba. Así que vamos a empezar a desarmarlo y vamos a compararlo también con otro disco, otro gabinete de disco portátil, porque el disco no lo tiene, de una marca china, creo. Este es el disco Toshiba, de 2.5 pulgadas, un disco de notebook sería lo que hay adentro. Como podemos ver, es bastante grueso. Toshiba 2 TB. Bueno, acá en la carcasa solamente un plástico, no tiene nada de especial. Y acá vemos por qué era tan grueso. Simplemente porque el disco es grueso. Como es de 2 TB, el disco es más grueso de lo normal. Vamos a compararlo con un disco de notebook normal. Justo está tapado el tamaño con una etiqueta. Debe ser me parece que es de 500 GB. Podemos ver la diferencia en grosor. El largo sería igual, el tamaño es igual salvo el espesor. Esto es porque adentro este disco debe tener el doble de platos y por eso es más ancho. Acá tiene un papel aluminio con el que está cubierto todo lo que es el circuito que forma el disco externo, lo que permite conectar el disco a través de un USB a la computadora. Lo sacamos fácilmente. Esto está pegado, es un papel de aluminio común y corriente. De este lado tiene un nylon para aislarlo del circuito y que no toque, no haga contacto con ningún lado que pueda romper. La placa esta sale fácil, está enchufada. Vemos que es una conexión de disco común y corriente, de un SATA, la alimentación y datos. La alimentación es el más ancho y datos el más corto. Bueno, vemos que el disco es un disco de notebook común y corriente, salvo que es más grueso. Esto no entraría en cualquier notebook. Bueno, vamos a apartarlo. Recordemos que esto es muy delicado y que tengo cosas acá adentro. Así que vamos a apartarlo. Bueno, acá tenemos entonces la placa, que sería lo que nos permite conectar el disco a un USB. Y vamos a ver qué componentes encontramos. Bueno, acá tenemos el conector SATA, este sería hembra, por donde conectamos el disco, obviamente. Y después tenemos otro conector que sería el conector USB 3.0, USB 3.0, sí, donde tenemos los datos y alimentación y datos. Por acá tenemos una resistencia. Después acá tenemos dos LED, que son los que nos avisa cuando el disco está funcionando. En este caso cada LED tiene un color diferente. El LED blanco tiene luz blanca y el LED amarillo tiene luz azul. Después acá tenemos otros componentes que son resistencias y capacitores. Capacitores del tipo no polarizados. Después acá tenemos un componente, este cuadradito bastante grande, que esto sería un cristal. Sé que es un cristal porque lo conozco, pero además podemos ver acá en la serigrafía, o sea, la marca que tiene en la serigrafía tiene la Y, que es la letra que se suele usar para los cristales.
Después acá tenemos varios componentes más muy chicos, que son todos en su mayoría capacitores y resistencias. Después este componente acá de 8 patas, este cuadrado grande, esto es un regulador que controla el voltaje de todo el circuito. Si se rompe algo en esta placa, esta es una de las cosas que más se podría llegar a romper, porque esto recibe el voltaje y lo administra al circuito. Vamos a ver el otro lado. Bueno, acá tenemos también algunos componentes un poco más grandes, bastante más grandes. Tenemos acá una resistencia. Después acá tenemos algunos capacitores. Tenemos algunos lugares con conectores faltantes. Eso es normal. Eso es porque muchas veces las placas se usan para diferentes modelos, donde un modelo lleva un componente y otro modelo lleva otra cosa. Eso se ve mucho en las notebooks también. Bueno, a ver, este componente grandote acá, este sería el circuito integrado, el controlador SATA. El circuito que controla todo lo que es el dispositivo SATA. Circuitos como estos, de este mismo tamaño, incluso los encontramos en las placas mother, en las placas grandes de las computadoras, y circuitos como estos. Los puertos SATA de las computadoras, algunas tienen 4 o 6, son controlados por una parte por el chipset, por ejemplo, pero no todos los puertos SATA. Por ejemplo, cuando tenemos una mother que tiene, no sé, 6 SATAs y el CPU solamente puede controlar 4 SATAs, entonces ponen un chip así como esto, un circuito integrado de estos, para controlar los otros 2 SATAs restantes. Eso es bueno saberlo porque a veces si hay problema con alguno de los SATAs, podemos probar diferentes conectores SATA que están funcionando controlados con este chip o con el CPU o chipset. Entonces, si los SATA del CPU fallan, podemos probar con los SATA que controla el chip controlador SATA. Bueno, después tenemos, al lado tenemos también varios componentes muy chicos que son en su mayoría capacitores, un par de resistencias, y acá estos dos grandecitos que vemos, bueno, el marrón es un capacitor del tipo no polarizado y el de al lado es una bobina. Siempre que tenemos un circuito integrado, seguramente vamos a encontrar alguna bobina cerca. Bueno, ya no tengo más componentes. Esos son todos los componentes que encontramos acá en esta placa. Esta es la placa de un disco externo portátil Toshiba de 2 TB. Ahora vamos a ver, a compararlo con una placa de otro disco externo. Este es un gabinete de Danelec. Yo la marca no la conozco, calculo que va a ser china, capaz que no. Este gabinete ya lo tengo abierto y no tiene el disco adentro. Acá tengo la placa para compararla. Y vamos a ver, esta placa es más grandecita. Veamos. La Toshiba, el de este lado sería 3.0. Esta placa es para 2.0. Nos damos cuenta de la diferencia al ver el conector. Este es un conector USB mini 5, se le dice porque tiene 5 pines y el tamaño es el mini. Otro conector que por ahí podemos llegar a encontrar es el micro USB, que es el que se usa en los teléfonos celulares ahora, donde enchufamos el cable de datos y de carga. En este caso tenemos un conector USB mini 5. Bueno, después tenemos este componente que lo que hace es regular el voltaje, al igual que este de acá que ya les había mencionado hoy. Este componente entonces regula el voltaje en todo el circuito.
Estos componentes son capacitores polarizados o electrolíticos. Estos capacitores siempre podemos encontrarlos en etapas de regulación. Acá están al lado del regulador de voltaje, no de casualidad, sino porque están aportando ahí a la regulación del voltaje. Este componente de acá, que es igual a este de acá, bueno, parecido, es una memoria EPROM. Esta memoria EPROM es una memoria donde se puede grabar algo. O sea, lo que está grabado acá es algo que se grabó de fábrica. No estoy seguro que se está grabado, pero creo que es algo para poder usar la función de hacer backup con este botón de acá. Esto es un pulsador que se usa para hacer backup. Después, este grandote plateado, esto es un cristal. Este cristal de acá sería el equivalente a este chiquitito cuadrado que tenemos acá. Esto es un cristal oscilador. Bien, de este lado ya tenemos todo. De este lado que tenemos, bueno, tenemos también todos los componentes son también resistencias y capacitores, excepto este grandote que es el equivalente a este de acá. O sea que este sería el chip controlador SATA. Estos chips J-Micron se ven mucho en las placas madre de las computadoras. Este BLI la verdad yo nunca lo había visto, pero los J-Micron se ven mucho en las computadoras. En computadoras de escritorio y notebooks. Esto nos permite conectarlo al conector SATA del disco. Bueno, ya no quedan más componentes acá por ver, y con esto estaríamos terminando este primer desarme, que les aseguro que no va a ser el último. Y ahora, bueno, voy a tener que armar esto. No voy a poner el video porque no es algo interesante de ver cómo armo este disco externo. La idea era ver lo que hay adentro y aprender un poco qué es lo que tiene. Eso es todo.